Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Está ahí el presidente del gobierno que no da abasto el hombre con las cortinas de humo. Con todo lo que tiene encima, Pedro Sánchez ha intentado convencernos esta mañana de que lo más importante, lo más relevante, es que Israel ya no participe más en Eurovisión. ¿Cómo lo intenta el presidente? ¿Y cómo lleva intentándolo las 3 últimas semanas? Miren, han pasado 3 semanas ya desde que el gobierno, Pedro Sánchez, se inventó esta conspiración imaginaria de los ciberdelincuentes para justificar el gran apagón en España. No aparecieron los ciberdelincuentes porque no era cierto. Han pasado 2 semanas desde que el gobierno se inventó aquella teoría conspiratoria de esos ladrones de cobre que más que para ganarse un dinero buscaban hacer daño al gobierno. No eran saboteadores. Al final eran ladrones comunes. Y ha pasado una semana desde que el gobierno pretendiera contarnos a todos que había una conspiración de la derecha y la ultraderecha que estaba detrás de la publicación de los mensajes de WhatsApp de Ábalos con Pedro Sánchez. Insinuaron que había sido la Guardia Civil y resulta que todo lo autorizó Ábalos. Miren, es muy elocuente lo que ha pasado este fin de semana porque en este último caso el problema del gobierno es que lo sabían absolutamente todo. Ayer ya contaba El País que, hombre, es de suponer que es un medio de comunicación que tiene fuentes relevantes, ¿verdad?, en el Palacio de la Moncloa. Contaba que el gobierno había sido chantajeado en la semana anterior a la publicación de los WhatsApp, concretamente el jueves de la semana anterior. Se trataría de alguien que estaba relacionado con la trama de Koldo o Ábalos, trama corrupta y que evidentemente tiene problemas judiciales. Bueno, pues le habría advertido al gobierno o a altos representantes del PSOE, al final viene a ser lo mismo, que si no tomaban medidas en favor de algunos implicados, pues iban a responder de manera urgente, con filtración de grabaciones que podrían tumbar, decían, ojo, al gobierno de España, porque eran grabaciones que afectaban al presidente Sánchez, a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, a Ángel Víctor Torres y a 2 exministros vinculados a las eléctricas. ¿Quién será? Será exministros vinculados a las eléctricas. Bueno, el chantajista en cuestión exigía que si se pagaban una serie de gastos del procedimiento judicial, si se archivaba un expediente disciplinario abierto en el Ministerio del Interior a un policía que era exalto cargo del Ministerio de Transportes, de José Luis Ábalos, y si se readmitía a un trabajador de correos, pues esas grabaciones capaces de tumbar, decían, a un gobierno no verían la luz. Esto es lo que contaba ayer El País. Que, ojo, es relevante. Habla de grabaciones y no de mensajes de WhatsApp, aunque no sabemos si se refiere o no a lo mismo. Bueno, a este chantaje el gobierno respondió, según este periódico, diciendo que no tenía miedo porque no había nada de nada y ya está. Lo cual así, miren, de entrada ya resulta algo sospechoso. Porque llama la atención que sepamos las condiciones y nadie en la Moncloa se interesase en saber qué hay en esas grabaciones que dicen tener algunos que harían caer al gobierno de España y que harían tantísimo daño a Pedro Sánchez. Claro que resulta todavía más sospechoso que el gobierno, oiga, nada menos que Pedro Sánchez, sufriera un intento de extorsión y que lo dejasen pasar en el PSOE sin denunciarlo ante los tribunales, o que, como nos dijo hace una semana la portavoz socialista del PSOE, pues Pedro Sánchez en aquella ejecutiva no le dedicase ni un segundo, ni una palabra. No les dijo, en ningún momento de nuestra Comisión Ejecutiva Federal. No les dijo nada a los suyos ante un hecho tan grave. Y, por cierto, no se tiene constancia de que el gobierno haya presentado a día de hoy aquella denuncia que dijeron que iban a presentar ante lo que calificaron como una flagrante violación de la intimidad del presidente del gobierno. No lo denuncian, o no lo han hecho todavía. Es tan grave que todavía no lo han denunciado. Ellos saben por qué, o lo sabrán. Bueno, dice la Moncloa que ellos no cedieron al chantaje, pero dado el historial del gobierno, en su siempre complicada relación con la verdad, para conocer si realmente el chantaje existió, pues tendríamos que saber si el PSOE le ha hecho un traspaso a alguien para ayudarle con las costas judiciales, que era la primera condición. Si Marlaska ha archivado o no algún expediente a un exalto cargo de transportes, o no lo ha hecho, que era la segunda condición. Y si se ha admitido algún trabajador en correos, que era la tercera condición. A esto podemos sumar la información que publica esta mañana el diario El Mundo, que en portada cuenta que el gobierno se preparó hace 7 meses ya para la filtración de WhatsApp. Es decir, que estaban preparados. Lo que pasa es que, hombre, si esto era así, la reacción no les quedó del todo redonda, ¿eh? Porque la semana pasada fue de Mortadelo y Filemón. Es decir, en la Moncloa saben perfectamente lo que hay. Saben que incluso les chantajean. Conocen lo que puede salir desde hace tiempo y se preparan para cuando salga. Claro, conociendo estas 2 informaciones, una de las cuales viene del diario más cercano al gobierno, empiezas a acordarte de lo que pasó la semana pasada y empiezas a recapitular todo lo que vivimos, lo que se nos dijo, la forma, la manera en la cual reacciona el gobierno, a quienes señalaron y cómo se presentaron como víctimas en el Palacio de la Moncloa una vez más de una conspiración,
Y te das cuenta de la novela que se montó el gobierno la semana pasada y que nos intentaron colar a todos los españoles. Porque sabiendo quién era el chantajista y de dónde venía, trataron de hacernos ver que detrás de todo estaba una La campaña de bulos, de fango, de la ultraderecha y de la derecha de este país, que este gobierno va a seguir avanzando. Y que todos entendimos lo que dijo el señor Aznar, cuando dijo el que pueda hacer que haga. Es que la vicepresidenta María Jesús Montero llegó a señalar, incluso a la Guardia Civil, dijo que estaba detrás de estas filtraciones. Que es un material que nunca tenía que haber visto la luz y que evidentemente es responsable de él quien tienen el deber de custodia, que tendrían o bien que haberlo tenido a resguardo o bien haberlo eliminado si es que ya no era necesario para la causa, como digo, que se está instruyendo. Es que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sabiendo como sabía perfectamente que, tal y como publicaba El País, el gobierno de España había sufrido un chantaje, lo había sufrido nada menos que el presidente Pedro Sánchez, nos dijo a todos que todo respondía a un intento de destrucción del progresismo en España y un ataque personal al presidente del gobierno. Un ataque a un presidente del gobierno de manera reiterada, un intento de destrucción personal que es evidente a un presidente del gobierno que, bueno, pues en fin, seguro que hay cosas que se nos pueden discutir, pero que hoy por hoy es el presidente del gobierno que ha conseguido que España tenga las mejores cifras económicas en su historia. Bueno, pues claro, igual por eso se necesita un ataque tan personal, tan despiadado. De la ultraderecha, claro que sí. Y para completar el círculo, una semana después, esto sí ha sido hoy, el ministro de Transformación Digital, Óscar Pérez, a él le han preguntado, Óscar López, perdón, le han preguntado si él sabía algo de todo esto que se ha publicado. Él insiste en que no y vuelve a la casilla de salida. Yo tengo conocimiento de una campaña de acoso y derribo al gobierno de España por parte de la derecha y de la ultraderecha por tierra, mar y aire. Pero quiero ser muy claro, quiero trasladar tranquilidad absoluta a todos los españoles, porque este gobierno ha actuado siempre de forma ejemplar y va a seguir actuando de forma ejemplar. Y la economía española va a seguir creciendo y España va a seguir contando con un gobierno que va a seguir avanzando en derechos. Es que este gobierno es ejemplar y brillante, ¿sabe usted? Miren, no era la ultra de la derecha y la ultraderecha. Era un chantajista cercano a la trama Koldo. Que hombre, de derecha o de ultraderecha, desde luego no parece que haya muchos, ¿eh? A ver si haciendo gala de esta transparencia, que desde luego no adorna a Pedro Sánchez ni a sus ministros, nos cuentan quién es el que está intentando o ha logrado, ojo, cuidado, chantajearles. ¿Qué implicado en la trama mantiene hilos con el partido? ¿Es Ábalos? ¿Es Koldo? ¿Es Víctor de Aldama? ¿Quién es exactamente? Miren, como con el gobierno no se puede contar para que esclarezca la verdad y nos la cuente a todos los españoles. Lo cierto es que mientras tanto habrá que estar pendientes de este famoso informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, con el que, por cierto, corre serio peligro la mano de la vicepresidenta María Jesús Montero. Tengo una magnífica relación con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego. Pues vaya cogiendo hora o vaya cogiendo ticket para la unidad de quemados. En octubre del año pasado les contamos que la Fiscalía Anticorrupción situaba literalmente a Santos Cerdán como la pieza clave de la trama corrupta. Hoy El Confidencial publica que el número 3 del PSOE habría ejercido su influencia sobre cargos socialistas en Navarra y en el País Vasco para favorecer adjudicaciones multimillonarias a Acciona, adjudicaciones irregulares, claro, que eran en licitación de obra pública a cambio de comisiones, es decir, de mordidas. Luego más tarde lo vamos a detallar con toda profusión, pero es que es muy curiosa la coincidencia de las fechas. El 14 de junio del año 2021, Santos Cerdán recibió, supuestamente, según dice Víctor de Aldama, una bolsa con 15.000 euros en efectivo. Y al día siguiente tuvo lugar la licitación de obra pública y la confirmación de la misma para Acciona en una gran obra en el País Vasco. Pues a pesar de que el secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán, carece de cargo público en este tipo de competencias, pues nada tienen que ver con su papel orgánico dentro del Partido Socialista Obrero Español. Ahí estaba supuestamente Santos Cerdán manejando la obra pública, diciendo tú tienes que contratar y licitar con este y tú con este no, etcétera, etcétera, porque supuestamente se llevaba mordidas. Ya veremos qué dice el informe de la UCO. Las piezas van encajando. Recordemos, por cierto, este pasaje de Víctor de Aldama en su declaración ante el juez. Estamos viendo una licitación con una constructora. Koldo me dice que me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. El cupo vasco es de Santos Cerdán. Esto era un testimonio solamente. Ahora la Guardia Civil tendría toda la documentación que apuntaría a que Santos Cerdán estaría en el centro operativo de la presunta trama. Habrá que esperar por si esto fuera así.
porque estaríamos ante una red clientelar, con epicentro en el aparato actual del Partido Socialista, con un secretario de organización que fue refrendado y apoyado públicamente por la número 2 del partido y, por supuesto, por el presidente del gobierno hace solamente unos pocos meses. Seguramente recordarán aquel episodio de Sevilla. Esta es la situación en la que estamos. Y esto es a lo que se enfrenta el Partido Socialista, a pesar de Melody y otras muchísimas cosas. Porque todo esto, la corrupción del PSOE, no hay teoría conspiratoria o Eurovisión que lo contrarreste. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.